Me bendice mucho poder saludarte nuevamente y agradecer a Dios la oportunidad de estos minutos junto con ustedes. Voy a entrar directo a darle continuidad a lo que hemos venido comentando sobre la base de Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Estas 8 frases que Jesús usó en la oración que levanta delante de Dios. Ya hemos mencionado cómo en el versículo 9 Jesús oró: yo ruego por ellos. Luego en el versículo 11 le dijo a Dios: guárdalos en tu nombre. Luego en el versículo 13 su oración se enfocó en pedir que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y luego en el versículo 15 su oración se enfocó en decir: guárdalos del mal. Hoy voy a mencionar otras 2 frases que Jesús utiliza en esta oración que Él eleva, que Él le presenta al Padre. Y esas están en el versículo 17 y en el versículo 20. En el versículo 17, Juan 17, 20, Jesús dice, permítanme un momentito, perdón, la primera frase está en el versículo 17, Juan 17, 17. Dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la oración, esa es la petición. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando leo esta frase, que es parte de una oración que Jesús hace, me hace pensar en las palabras que muchas veces yo mismo he utilizado cuando oro, como a veces quizás, y lo digo con mucha conciencia, quizás a veces frases que han carecido de fuerza, pero Jesús no utilizó frases que carecen de fuerza. Jesús utilizó peticiones y palabras que están llenas de verdad y de un alto sentido. Cuando Jesús le pidió al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Jesús sabe que lo que tú y yo necesitamos para realmente responder a Dios adecuadamente es ser limpiados por la palabra de Dios, y es ser revestidos por la palabra de Dios y en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da lo suficiente para que entendamos cómo desprendernos de una vida que ha sido contraria, rebelde a Dios, pero también cómo responder en una vida que corresponde a la verdad de Dios. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios. La palabra de Dios nos descubre la verdad de Dios. Así que cuando Jesús levanta a Dios, el Padre: santifícalos en tu verdad, eso fue precisamente lo que sucedió, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que fue metido en el Señor Jesús y fue metido en la palabra y fue santificado en la palabra, y al ser santificado en la palabra de Dios, esta palabra o la palabra de Dios le hizo ver, le hizo entender, le hizo comprender, y entonces vemos un poderosísimo testimonio en la vida de quien antes se llamaba Saulo y quien vino entonces a ser Pablo, el apóstol de Jesucristo. A veces uno piensa cómo uno puede dejar una vida que ha tenido, que ha venido siendo marcada por determinadas características que no son buenas, de las que quizás a veces hasta nos avergonzamos. Es posible cuando somos santificados en la verdad de Dios, cuando es la palabra de Dios la que limpia nuestros corazones y la que nos aparta de todo mal y nos enseña a caminar en la rectitud de la ley de Dios. La otra petición que Jesús hace está en el versículo 20, Juan 17, 20, y ahí Jesús le dice al Padre:
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este versículo siempre me ha impactado mucho porque veo un sentido profético en la oración. Veo cómo Jesús veía lo que los hombres no vieron o no veían a simple vista. Jesús veía mucho más allá. Él es el Eterno. Él nos veía a nosotros, Él te veía a ti, me veía a mí. Él sabía que habría muchas más personas que habríamos de responder a su palabra. Así que Él nos mete en esa oración. Él piensa en nosotros y Él ruega por nosotros. Así que no violamos el texto si decimos que Jesús pensó en nosotros y que Jesús piensa en nosotros y nos cubre de una manera impresionante con esta oración intercesora. Por eso he estado llamando a estas palabras últimas cubiertos, porque realmente la oración de Jesús, la intercesión de Jesús, las palabras que Jesús levantó al Padre son la expresión del corazón de alguien que realmente da una cobertura. Es como te mencionaba recientemente, es como la fuerza de esa verdad revelada en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros entendemos lo que Jesús le presentó a Dios en oración en este capítulo, vamos a apreciar el corazón de un intercesor que nos ha cubierto, que nos está cubriendo, y de esa manera nos hace vivir seguros, realmente seguros. Te invito a que me acompañes en este momento y le demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque estoy seguro que cuando ha venido a nuestro corazón, cuando ha sido recibida, hemos podido experimentar cosas asombrosas, nuevas. Gracias, Padre, gracias por tu amor y gracias por darnos esa oportunidad, no de estar lejos de las Escrituras, sino de tenerlas cerca, de que éstas entren a nosotros, de que éstas produzcan lo que es tuyo en nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos muy, muy bendecidos y gracias por su tiempo.